Muchísimas gracias por venir a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo seminario de cambio climático de la Universidad frente al reto del cambio climático. Hoy tenemos el honor y el placer de recibir a Ernesto Rodríguez Camino, que es meteorólogo superior del Estado y experto en modelización climática de la atmósfera. Es jefe del área de modelización y evaluación del clima en AEMET y el responsable de todas las tareas relacionadas con las predicciones y las proyecciones climáticas. Ha trabajado y sigue trabajando en el desarrollo e implementación operativa de modelos para la predicción numérica del tiempo y también para la evolución del clima en AEMET. Y ha participado en numerosos proyectos internacionales relacionados con los modelos de simulación del tiempo y del clima. En particular, el desarrollo de los modelos HIRLAM Harmony y Easy Earth, que actualmente son los modelos más utilizados en Europa para la predicción operativa del tiempo y también para las simulaciones climáticas. Muchísimas gracias, Ernesto, por venir a la Universidad de Salamanca. Bienvenido. Sé que ha sido difícil encontrar un hueco en tu apretadísima agenda ante tus múltiples viajes y tareas, pero gracias por venir a compartir con nosotros tu sabiduría en este tema y para que todos podamos conocer de primera mano tu trabajo y lo que hace AEMET. Entonces, bueno, la estructura de todos los seminarios comenzaban con una serie de preguntas un poco generales para darle una cierta uniformidad. Y siguiendo con esa idea, pues te pregunto, de forma accesible para cualquiera, independientemente de su formación o de su edad, ¿cómo podrías definirnos qué es el cambio climático como problema? Bueno, el cambio climático, como su nombre indica, es el cambio de clima. Pero cuando lo hablamos así en singular, el cambio climático, nos estamos refiriendo al cambio climático actual que hemos causado los humanos. El clima siempre ha cambiado. El clima, lo normal es que esté cambiando, y ha cambiado desde el inicio de los tiempos. Pero el clima ha cambiado, y esa es una característica diferencial, en escala de tiempos largas, geológicas. Y cuando yo entré en AEMET, y alguno de los que está aquí también entró en AEMET, pues el clima era una cosa inamovible. Estudiábamos el clima y estudiábamos 30 años y eso era fijo. Desde entonces hasta ahora hemos notado que el clima cambia y tenemos el privilegio de ser la primera generación de humanos que vamos a notar el cambio de clima en nuestra vida. Todos los humanos anteriores que ha habido, desde que nacieron hasta que se murieron, tuvieron el mismo clima. Nosotros lo estamos percibiendo. Entonces, el cambio climático es, y resumo, un cambio de clima, como ha habido siempre, pero muy rápido y además antropogénico. Y si pudiéramos darle una escala numérica, tan dados que somos en los docentes a calificar todo, en tu preocupación personal por el tema del cambio climático, ¿qué calificación le darías en una escala de 1 a 10? 11. Es 10. Es el problema. Es el problema. El problema. Y la parte profesional, ¿cómo contribuye AEMET, como en general, y tú en particular con tu trabajo en la resolución de este problema? Bueno, en la resolución no, porque la resolución es de una envergadura que se escapa a AEMET, se escapa a España, se escapa a Europa, es un problema absolutamente global. Pero contribuye informando como pasa ahora mismo con el ciclón Miguel. Contribuye informando. Si luego se cae una tapia, un árbol, pues eso ya no es problema de AEMET. Entonces nosotros informamos no de lo que va a pasar con Miguel, sino de lo que va a pasar en los próximos 100 años. Y entre todos, y desde las instancias públicas, pues hay que tomar medidas. Pero nosotros contribuimos fundamentalmente informando puntualmente. Y respecto al tema del cambio climático, en los medios de comunicación, a veces tenemos informaciones muy polarizadas.
desde personas negacionistas, que niegan niegan lo que ocurre, pero también lo contrario, lo hemos estado hablando antes, es decir, el catastrofismo más absoluto, el sinfín de desgracias que nos van a ocurrir a corto plazo y que va a suceder a nivel planetario. Bajo tu punto de vista, desde el punto de vista científico, es decir, de la investigación del tema y desde el estudio de la atmósfera más riguroso, ¿cuáles crees que van a ser las consecuencias más corto o medio plazo que vamos a sufrir y a las que nos tenemos que enfrentar? Bueno, las consecuencias depende de dónde pongamos el foco. A nivel global, pues hay consecuencias que tienen que ver con fusión de los hielos polares, pérdida de biodiversidad, aumento de fenómenos meteorológicos extremos, grandes inundaciones, sequías, olas de calor, todo esto. En particular en nuestra zona, en España, en la península ibérica, pues vamos a tener problemas de menos agua, escasez de agua, reducción de agua. España en general vive al límite del agua, se gasta todo el agua y si hay más se gastaría más. Esto va a ser un problema. Los extremos, olas de calor, extremos de precipitaciones intensas, va a llover menos pero en episodios más violentos. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas relacionados con aumentos de temperaturas y con sequedad, incendios forestales, por ejemplo, biodiversidad. En la medida en que está cambiando el clima, pues está afectando a ecosistemas, a especies, pérdida de biodiversidad. Estos son problemas que nos afectan directamente a nosotros. ¿Y cómo deberíamos actuar nosotros como sociedad frente al cambio climático? Ya, esto es una pregunta un poco general, como civilización, ya no solo cada uno. Tenemos que cambiar nuestra forma de vida. La forma de vida en conjunto no es sostenible. Nosotros ahora mismo, para mantener nuestra forma de vida y que otros que no tienen un nivel de vida como el nuestro adquieran el nuestro, necesitaríamos no una tierra, sino varias tierras. Entonces, todo lo que tiene que ver con tener un modo de vida sostenible en cuanto a energía, en cuanto a transporte, en cuanto a consumo, patrones de consumo y de producción, todo eso tiene que cambiar. La cuestión energética tiene que cambiar, por supuesto, pero eso ya lo sabe todo el mundo. Entonces, los coches que tenemos, cómo nos movemos, todo eso tiene que cambiar. Y las instituciones públicas, porque trabajas en una institución pública como es AEMET, nosotros trabajamos en una institución pública como es la Universidad de Salamanca. ¿Qué papel debería de jugar desde el punto de vista social? Es decir, cómo podía no solamente la investigación científica, sino también como modelo de comportamiento que debemos de ser. Pues debieran ser absolutamente ejemplares y además locomotoras de todo este cambio, las instituciones públicas. Creo que es su papel. Inicialmente convenciendo a la población de la gravedad del problema. El problema es muy grave y además es un problema grave que van a heredar no solo nuestros hijos y nuestros nietos, sino muchas generaciones. Entonces, luego lo mostraré en las transparencias, lo que no hagamos nosotros es un problema que trasladamos a siguientes generaciones y eso es muy grave. Y hablando de siguientes generaciones, bueno, acabamos de celebrar el 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Son 800 años, una historia de las que nos sentimos muy orgullosos, pero claro, hay que mirar al futuro. Hacemos un pequeño ejercicio de ciencia ficción y pensamos nuestra atmósfera dentro de 800 años con los parámetros que tenemos ahora, ¿cómo va a evolucionar? ¿Cómo la podemos ver? Bueno, la atmósfera y la sociedad. Y la sociedad. Porque si yo miro 800 años para atrás, en el 1200, los problemas que tenía la gente y los problemas que tenemos ahora, y el tipo de civilización que tenemos ahora y lo que teníamos en el 1200, el principal problema de un humano moviéndose era la peste, las hambrunas, la guerra, esos tres grandes problemas. Ahora tenemos otros problemas, pero muchos tienen que ver con nuestra forma
de producir y de la forma de generar energía. Yo me imagino que dentro de 800 años, si queremos estar aquí todavía, tendremos que cambiar los patrones de producción, de consumo, por supuesto los patrones energéticos, por supuesto las relaciones, aunque esto ya no tiene directamente que ver con el cambio climático, las relaciones entre países, entre gobernantes y gobernados. Todo eso tiene mucho que ver con el clima en muchos aspectos. Pues muchísimas gracias. Ya damos paso a la conferencia que, como veis, se llama El cambio climático. La urgencia de actuar desde una perspectiva científica es el punto de vista que nos vienes a ofrecer aquí, y os dejo con Ernesto.